Hola, muy buenos días. ¿Qué tal me oyen? Que se están conectando. Hola, hola, ¿qué tal me escuchan? Me gustaría saber. ¿Me escuchan cierto? Hola, hola, Mateo, buenos días. Saludos, saludos a todos. Saludos, Miguel Ángel. Por favor, pueden poner sus nombres completos en los comentarios, por favor. Gracias, Ramiro. Gracias. A todos lo están comentando. Gracias. Gracias, Matthew. Hola, Luz, buenos días a todos. Un gusto verles en cierto sentido, pero es un gusto siempre estar acá con ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Nada más quería probar lo del micro porque se me hace un poco más más padre poder hablarles así. Por favor, cada uno, mientras vamos iniciando la clase, pueden ir comentando sus nombres completos, por favor, en la manera en que voy a pasar lista. Entonces, bueno, mientras se van conectando los demás hermanos, quisiera que ustedes pusieran su nombre completo. Pueden empezar por apellidos, por favor, y para yo pasarles lista, descargarlo en mi contenido, en mis listas y tomarles la asistencia. Obviamente, esto ya lo deberían haber, lo tengo registrado. Empezamos un nuevo curso y tenemos unas nuevas prórrogas para la evaluación. Así que muchas gracias a todos los que están por acá y bienvenidos. Así que empezamos, por favor vayan poniendo sus nombres para poderles pasar lista. Ya lo hizo Luz, excelente. Y así los demás que nos están escuchando. Gracias, Jerónimo. Buenos días a todos. Esta clase va a ser la clase de introducción al libro que tenemos por delante. Para mí es muy emocionante empezar este curso. Para mí es uno de los mejores cursos que pudiera haber dado en algún tiempo en mi vida. En la iglesia donde yo estaba, el último curso antes de yo trasladarme de iglesia, precisamente fue el libro de Romanos. Para mí fue una gran bendición el poder ser parte del crecimiento de los hermanos por última vez. Fue como mi último suspiro en aquella iglesia y para mí fue un gran honor hacerlo. Y cuando Romeo me propone dar clases, jamás pensé que me diera algún día la clase de romanos, ¿no? Entonces, soberanamente el Señor ha ido hilando las cosas y como les decía al principio, al inicio del curso, en el cuatri pasado, realmente para mí pues es una sorpresa hoy dar clases, para mí es un gran honor también. Siempre es un gran honor servir al cuerpo de Cristo y de verdad que para mí, lo repito, es un gran honor estar otra vez con ustedes, con personas que yo sé que se ven a sí mismas quizá como no muy capaces. Muchos de ustedes me han dicho es que realmente no entiendo todo, quisiera leer más. Yo lo sé, yo sé que quisiéramos conocer más, tener el tiempo suficiente para leer todos los libros que tenemos que leer, para prepararnos como deberíamos de prepararnos, pero el hecho de que estén ya acá inscritos y que estén dados de alta en este curso es porque tienen esta hambre de seguir conociendo al Señor. Así que para mí ese es el mayor impulso, la mayor motivación para enseñarles nuevamente. Ustedes saben nuestro propósito, tanto de Romeo, de Mario, este, y mío es realmente edificarles y acrecentar su pasión por Dios, más que volverlos académicos que deberían aspirar a ser buenos académicos, a ser personas que conozcan las escrituras, ya que recibe ataques la palabra de Dios hoy por doquier, por cualquier frente, pero lo que deseamos principalmente es que tengan un corazón para Dios, presto para el Señor. Así que esta va a ser realmente una clase excelente, para mí es un gran honor. Y bueno, los que van llegando, por favor, vayan poniendo sus nombres completos, empezando por apellido, para pasarles lista, por favor. Y vamos a comenzar con esta clase.
Vamos a comenzar con la clase número 1 de Romanos. Clase 1. Vamos a ver una introducción al libro. Como les decía, para mí es muy emocionante comenzar a dar esta clase. Para mí es un gran privilegio, siempre va a ser un gran honor acercarme al libro de Romanos junto con ustedes. Así que muchas gracias por conectarse y por seguir su transmisión acá en vivo. Y por favor, yo voy a leer comentarios, voy a leer sus dudas al respecto. Quisiera ver si en un momento más podemos iniciar una sesión en Zoom para preguntas y respuestas, pero creo yo que será hasta después de las siguientes clases, o bueno, voy a hablar también con Romeo porque hemos pensado, por lo menos yo se lo externé ayer, que si no terminábamos de ver un tema de una manera completa, quisiera yo tomarme el derecho, el privilegio o incluso de darles una clase entre semana. Yo lo voy a platicar con ustedes. Incluso si pueden escribirme en el grupo o incluso aquí en la pantalla de los comentarios en Facebook, la disponibilidad de sus horarios y qué día entre semana podría ser un día apto para continuar con la clase. Porque les repito nuevamente, es un libro extenso, es un libro muy profundo. Es una carta al final de cuentas dada a una iglesia, pero contiene mucha profundidad. Así que yo creo que van a haber varias clases que vamos a tener que ver 2 por semana, por lo menos, para ahondar más en el libro. Me gustaría preguntarles qué les parece esto, lo leo en los comentarios y me gustaría ver, retroalimentarme con sus comentarios. Así que bueno, iniciamos clase 1. Tenemos algunos objetivos de la clase. Esto realmente es una clase introductoria al libro, pero también quisiera introducirlos a los criterios tanto de la evaluación como de la clase. Así que me gustaría empezar con aclarando cuáles son los objetivos de esta clase. El número 1 es que el alumno se familiarice con la epístola de una manera clara, profunda y adecuada. Lo que pretendemos en esta clase es que tú pudieras tener de alguna manera un acercamiento a la carta de una manera profunda, es decir, que lo puedas conocer detalladamente. Ahora, esto va a depender mucho de ustedes. Yo les mandé un libro de lectura que vamos a llevar como base. Ustedes recibieron de alguna manera el plan de estudios donde van a ir de alguna manera sistematizando su lectura para terminar en este cuatrimestre el libro, lo cual es glorioso, lo cual es hermoso. Pero si ustedes realmente quieren conocer este libro a profundidad, que es esencial, como lo vamos a ver, para todo aquel que enseña, y sobre todo para todo aquel que conoce las escrituras y desea familiarizarse con su mensaje central, necesitas conocer el libro de Romanos detalladamente. Así que el propósito de este curso es precisamente ese: conocer el libro de una manera profunda, detallada, clara y adecuada para entender la doctrina cristiana. Hay libros de teología sistemática. Los libros de teología sistemática lo que hacen es reunir los grandes temas de las escrituras y ponerlos por secciones, por temas, por categorías. Y si podemos decir que si hay un libro de teología sistemática de una manera estructurada de esa forma, es el libro de Romanos, donde contiene las grandes doctrinas esenciales del Evangelio. Esencialmente, o en el corazón de su mensaje, se encierra la gran y gloriosa declaración que la justificación es por la fe en Jesucristo. Así que todo su mensaje es importante, por eso la relevancia de conocerlo a profundidad. Ahora, un segundo objetivo es tener claras las bases fundamentales de la fe expuestas en Romanos, como acabo de decir. En Romanos tenemos el sumario, el resumen de la fe cristiana. Entonces es importante conocerla precisamente porque nos resume lo que nosotros los cristianos decimos creer acerca del Evangelio. Y un tercer punto, y quiero que noten aquí esto porque es importante, es empezar a desarrollar una hermenéutica responsable del Nuevo Testamento a través del método histórico gramatical. Para muchos este término o estos términos son nuevos. ¿Por qué vamos a desarrollar una hermenéutica? A pesar de que no vamos a ver como materia esencial hermenéutica en este curso, ni Romeo la dará aún, sin embargo, la hermenéutica
que es otra forma de decir la interpretación que le damos a un texto, en este caso al Nuevo Testamento, vamos a analizarlo a través de un método que creemos que es el más cercano para entender las escrituras de una manera clara, concisa y llana y entender su mensaje original, el mensaje que fue entendido por la audiencia primera. Y cómo nosotros sabemos cómo este mensaje fue entendido. Bueno, tenemos que estudiar el contexto histórico, pero también necesitamos estudiar el contexto gramatical. Es decir, necesitamos conocer la situación de la iglesia, acercarnos lo más posible a conocer la situación de la iglesia a quien se escribe la carta, en este caso el libro de Romanos, entender su situación eclesiástica, su relación eclesiástica, cómo se relacionan unos y otros dentro de la iglesia. Necesitamos conocer su relación y su contexto histórico, social y quizá político para entender muchas de las frases y versículos o declaraciones que Pablo hace incluso del gobierno. Necesitamos conocer esto para tener una clara comprensión de lo que ellos habían entendido en esta carta. Eso es importante. Y también necesitamos conocer y entender esta carta de una manera gramatical. Es decir, necesitamos conocer realmente lo que las palabras que se escribieron en el Nuevo Testamento, en este caso es el griego koiné o griego popular. Necesitamos conocerlas, ¿por qué? Porque hay muchas palabras que podemos traducir al español, sin embargo no tienen todo o no comunican todo el peso de lo que Pablo quiso decir en el texto griego, o incluso las palabras o frases que se usan tienen un significado diferente en nuestros días. Esto es lo que se le conoce como en lingüística como la arbitrariedad de las palabras. Las palabras pueden cambiar según el contexto, la zona geográfica y el momento histórico. Entonces necesitamos relacionarnos con algunas palabras que vamos a tener que aprender en griego. Ahora, no les voy a dar un curso de griego, que sería genial, lo quisiera proponer en un futuro, pero yo creo que si se pudiera dar, sería a finales del cuatrimestre, aunque ya está de alguna manera el programa al final de este curso, de todo el diplomado de teología que ustedes están viendo. Pero sin embargo ya está todo el curso de alguna manera armado con todas las clases, entonces se tendría que añadir otra clase, lo cual no sé si es posible. Entonces, necesitamos, como buenos intérpretes de las escrituras, relacionarnos con el texto griego original. Yo les voy a ayudar, yo no voy a exigirles incluso que tengan una perfección en este idioma, sin embargo van a tener que empezar a acercarse un poco a él. Así que, bueno, ese es el punto esencial para entender un poco más acerca del libro de Romanos. Hay algunas palabras que vamos a profundizar y bueno, ya más adelante veremos qué palabras van a ser. Si ustedes ya dieron una ojeada al libro de Evis Carballosa, los que lo conocen, es un maestro español, es un maestro que ha sido una gran bendición para la Iglesia de Cristo, así que este comentario me pareció oportuno, me parece que tiene un toque de erudición bastante bueno y también claridad. Lo que muchos comentarios no tienen es precisamente erudición y claridad. Algunos son muy eruditos pero pocos claros, muy sofisticados, y algunos son muy claros pero muy sencillos, muy limitados. Entonces el de Evis Carballosa creo yo que es un buen comentario. Creo que les va a ayudar bastante en este curso. Yo quiero recomendarles en esta ocasión un libro más y cada clase les voy a recomendar un libro. En esta ocasión les quiero recomendar el comentario al Nuevo Testamento de John MacArthur. Es el que tienen acá en pantalla. Lo voy a poner en la cámara. Comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur. La colección de John MacArthur del Nuevo Testamento es muy buena. No ahonda mucho en el lado gramatical, es más histórico y es más expositivo. Contiene de alguna manera un resumen más llano del mensaje, pero es excelente. Es excelente, especialmente yo amo de estos comentarios sus introducciones. Este comentario lo puedes comprar o lo pueden comprar en línea
ya sea físico, yo los prefiero físicos. Cuando no tengo dinero y no me alcanza, los tengo que comprar obviamente en formato digital, que son más baratos. Entonces, digo, si te acomoda leerlo en tu computadora, en tu iPad, en tu celular, adelante, cómpralo, es muy barato en Kindle, pero obviamente ya sube el costo en físico. Entonces, bueno, esta es mi recomendación para hoy y esos son los objetivos de clase. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber acerca de los objetivos o cualquier comentario. Los que se van conectando, por favor, pónganme su nombre, empezando por sus apellidos para pasarles lista. Sammy ya lo puso. Tere, por favor, si me puedes poner ahí presente con con tu apellido y nombre completo, por favor, para yo así poner estos nombres o pasarlos en la lista que tengo. Así que muchas gracias. Continuamos. Tenemos algunos criterios de evaluación. Aquí se van a sorprender algunos porque tenemos los cuestionarios que ustedes saben, los puse en la página. No sé si tienen alguna duda de eso, de el avance programático que les envié. Vamos a hacer las lecturas en cada lección del libro y de esas lecturas vamos a analizar el mensaje y vamos a responder el cuestionario que viene al final precisamente de cada capítulo. Cosa que ya la mayoría me envió, gracias a Dios. Ya no acepto más cuestionarios fuera de tiempo. Es hasta el viernes, les decía en los mensajes de Areópago. Solamente hasta el viernes es el último día de entrega. No recibo ya resúmenes cuestionarios extemporáneos. Es en el tiempo, si no, totalmente es nula tu calificación de este cuestionario o del siguiente o del que pudiera faltar. Así que no acepto más cuestionarios, pero tienen un criterio de evaluación del 30%. Estos cuestionarios del libro que vienen en el mismo comentario de Vizcarballosa es precisamente para que tú pudieras contestarlo sin necesariamente leer o volver las páginas de lo que leíste, sino quizá puedas estar de alguna manera tan fresco el tema que hayas estudiado que puedas contestarlo sin ver el libro ya. Pero bueno, eso es el criterio de cada quien. Yo lo recomiendo para tener de alguna manera una conciencia de lo que estamos aprendiendo. Cuestionarios son el 30%, participación y asistencia es el 20%, obviamente. Esto es cuando ponen su nombre de presente y los veo conectados durante toda la clase. Y también tendremos charlas en un programa llamado Zoom o StreamYard, donde vamos a tener participación, es decir, donde vamos a tener diálogos. De verdad, esto es muy importante para mí, ya que no me gusta hablar solo, me gusta escucharles, así que esto va a ser conforme vayamos avanzando en las clases. Entonces nada más en el grupo vamos a discutir qué día entre semana podemos reunirnos precisamente para tener esta participación y preguntas, pero también para tener una retroalimentación y un complemento de la clase vista el día sábado a las 9 de la mañana. Este va a ser su horario en este cuatrimestre. También tenemos el proyecto final. No hay examen final y esto es algo glorioso que deberían de aplaudir. No va a haber examen final. Considero que no vamos a tener un examen esta vez, sino que vamos a tener un proyecto final del 50%. Ya les mencionaré más adelante cuál es su proyecto y cómo lo deberían estar haciendo. Si ustedes ven, la carga del proyecto en el porcentaje de calificación es muy fuerte. Ya verán por qué, ya verán en qué consiste ese proyecto, que les daré el tiempo suficiente para hacer un proyecto de una manera profesional, de una manera que pudieran sentirse realmente orgullosos de su esfuerzo, pero sobre todas las cosas que podían ver reflejados los conocimientos que están adquiriendo en clase, si es que realmente el maestro ayuda para eso. Así que pretendo ser un buen maestro para ustedes. Le pido a Dios que me ayude, me dé la sabiduría, me dé la humildad, me dé la claridad para ser un buen maestro para ustedes. Así que este va a ser un proyecto bastante bueno y va a contar el 50% y no habrá examen final. Pero este proyecto sí será estricto en la manera de calificarlo. Así que si tienen alguna duda, por favor escríbanlo en los comentarios. Armando, ya vi que te conectaste, por favor ponme, no sé si ya pusiste tus apellidos y tu nombre, por favor, para pasarte lista. No sé por qué Eli pone esa carita, pero supongo que es de felicidad, quiero suponer. Vamos a la siguiente diapositiva y bueno, vamos a ver un poco la relevancia del libro de Romanos. Romanos, decía el gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero,
Si ustedes no están familiarizados con Martín Lutero, busquen su comentario del libro de Romanos. Pueden poner en Google comentario del libro de Romanos escrito por Martín Lutero y lo podrán descargar totalmente gratis. Un puritano, Thomas Rex, decía que el Evangelio es la quinta esencia y perfección de la doctrina de la salvación. Y esta declaración de este puritano del siglo XVII puede unirse a la declaración de los grandes teólogos y comentaristas de toda la historia de la iglesia. Pablo, después obviamente de Cristo Jesús, pero hablando de hombres ordinarios, Pablo fue y es considerado, si le pudiéramos preguntar a Agustín de Hipona, si le preguntáramos a Martín Lutero, si le preguntáramos a Juan Calvino, a Jonathan Edwards, o cualquier otro teólogo, el más contemporáneo quizá y conocido es R.C. Sproul. Si a todos les preguntáramos cuál es el teólogo que consideran más excelente, un genio, un artista en cuanto a lo que él escribía y decía, creo que todos, sin duda, dirían que fue el apóstol Pablo. Pablo es un hombre peculiar. Vamos a ver más adelante un poco acerca del autor, pero realmente lo que todos los comentaristas o la mayoría de comentaristas ha dicho por toda la historia es precisamente que Romanos es el libro, quizá la carta más importante del Nuevo Testamento. Yo lo digo esto con cuidado porque todas las escrituras son inspiradas por Dios, entonces todas las escrituras son importantes. Pero si podemos hacer una pequeña, y si me permiten hacer una diferencia entre las cartas del Nuevo Testamento, que por cierto el 70% de las cartas fue escrita por el apóstol Pablo, y si pudiéramos tomar ese trabajo del apóstol Pablo y pudiéramos resumir o incluso categorizar o jerarquizar su importancia, creo que Romanos estaría a la cabeza. De hecho, por eso la mayoría piensa que está al principio de las cartas. Tenemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos el libro histórico, el libro de Hechos. Y la primera carta que tenemos en nuestra Biblia es Romanos. No precisamente porque se haya escrito primero, sino porque creemos que incluso el gran predicador y maestro del siglo pasado, Martyn Lloyd-Jones, dice que realmente creemos que están al principio de estas cartas por su importancia. Entonces no solamente esto es algo que yo se me fue revelado, realmente es el consenso de la mayoría de teólogos y comentaristas y expertos del Nuevo Testamento. Así que es muy importante el libro de Romanos. Vamos a ver alguna relevancia, pero antes de esto vamos a ver el bosquejo de esta clase. Vamos a ver en esta clase, en los minutos que nos quedan, exactamente 35 minutos, no menos, 25 minutos. Ya estoy como Peña Nieto. Pero el bosquejo de esta clase es ver el impacto que la carta de Romanos ha tenido en la iglesia. Vamos a ver algunas consideraciones de la carta. Vamos a ver también a su autor. Y por último, el propósito de esta carta. Empezamos y vamos de lleno. Su impacto en la iglesia. El impacto que ha tenido el libro de Romanos lo ha tenido en grandes hombres y mujeres de Dios. Uno de ellos fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona un día se encontraba en Milán. Agustín era un hombre totalmente promiscuo. Era un hombre que luchaba mucho con la lujuria, con el deseo sexual. Y realmente él estaba perdido. Él fue a Cartago a estudiar, a prepararse. Era un gran orador. Gozaba de una gran fama. Sin embargo, un día estaba en Milán y en Italia y escuchó a lo lejos una voz que le decía tole lege, que se traduce como toma y lee. Toma y lee. Y precisamente él tomó las escrituras y fue precisamente a Romanos 13. Y quisiera leerlo. Dice Romanos 13, versículos... Voy a mover un poco mi pantalla acá porque tapa. Ahí está. Dice Romanos 13 al 14. Eso es lo que leyó San Agustín. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis, en proveer para las lujurias
de la carne. Fíjense, este escritor, este teólogo fue muy importante para la iglesia. Algunos se atreven a decir que San Agustín fue el teólogo después del apóstol Pablo más influyente de toda la iglesia, y podríamos decir que sí, yo lo podría decir, y me adhiero a esta confesión, a esa creencia, ya que fue Agustín quien influenció los escritos de Martín Lutero y Juan Calvino, los grandes reformadores del siglo XVI que cambiaron totalmente el curso de la iglesia de Occidente, y realmente creemos que ese fue un avivamiento que el Señor usó para volvernos al evangelio, después de que la iglesia católica, más o menos surgida en el siglo IV y V, nació y de alguna manera nubló la existencia de Occidente a través de una iglesia torcida, de una iglesia totalmente desviada de su enfoque principal. Y estos 1000 años donde la iglesia católica reinó se le conoce como el oscurantismo. En la historia se le conoce como esta época en que la oscuridad de la superstición, la oscuridad de la autoridad despiadada de un papa o de los papas reinó. Entonces vienen los reformadores, pero los reformadores realmente lo que es en esencia los reformadores magisteriales, se le conoce como Juan Calvino y Martín Lutero, bebieron mucho de los escritos de Agustín. De hecho, en la gran obra, el Opus Magnus de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, realmente es esta. Esa es la obra magna de Juan Calvino, institución de la religión cristiana. La pueden pedir con Romeo si gustan. Esta institución, si tú la empiezas a leer, te darás cuenta que Juan Calvino cita por lo menos cada 2 páginas a San Agustín, desde el inicio hasta el final, casi cada 2 páginas o cada página cita a Agustín de Hipona. Fíjense, Agustín de Hipona decía que era una persona sumamente lujuriosa. Al leer Romanos, totalmente cambia su corazón y él se convierte a Jesucristo. Martín Lutero también fue de alguna manera influenciado por esta carta. Martín Lutero realmente era un monje muy entregado a Dios en cierto modo, pero realmente no hallaba satisfacción en su alma. Estaba totalmente quebrantado con la idea de la justicia de Dios. Creía que la justicia de Dios era de alguna manera un poco injusta, ya que no le daba la suficiente justicia a él para ser salvo, porque él pensaba que la justicia se ganaba a través de las confesiones, las cuales él hacía comúnmente y duraban hasta 4 o 5 horas, y lo hacía más de una vez al día. Algunas veces pensaba que la justicia de Dios se encontraba a través del ascetismo, y de tal manera que dormía a veces afuera en el invierno en Alemania durante horas, una vez casi lo sacan muerto, precisamente porque pensaba que la justicia de Dios era a través de las obras que el hombre podría hacer. Sin embargo, al leer el libro de Romanos se dio cuenta que la justicia de que habla el libro de Romanos no es la justicia como atributo de Dios, tiene que ver con la justicia que Dios imputa al hombre gracias a la salvación y a la muerte de Jesucristo y a la resurrección de Jesucristo. Entonces Martín Lutero, al leer la cita que Pablo hace en Romanos de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, él fue cuando realmente podemos decir que nació de nuevo, que vio la belleza del evangelio. Le voy a leer lo que él dice. Dice: yo anhelaba en gran manera entender la epístola del libro de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino, excepto por la sola expresión, la justicia de Dios, la cual él consideraba una amenaza. Porque yo asumí, continúa Lutero, que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras noche medité en ello hasta que capté verdad según la cual la justicia es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y por la pura misericordia, Él nos justifica por la fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento,
ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Esto lo escribe Martín Lutero. Más tarde, otro hombre llamado John Wesley, que fue cabeza importante del gran avivamiento en Inglaterra, escribió esta vez una noche, miércoles 24 de mayo, muy cercano a nuestra fecha, pero lo escribió en 1738, en el siglo XVIII. Él dice, asistió una vez a una reunión y dice, asistí no de muy buen ánimo a una reunión social en la calle Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Hermanos, tienen que descargar el comentario de Martín Lutero a la epístola de Romanos, póngalo en Google y lo van a descargar totalmente gratis. Dice que John Wesley estaba en esta reunión y escuchó el prefacio de Lutero a la epístola de los Romanos. Y dice John Wesley, cerca de un cuarto de hora antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que si confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Si John Wesley, fin de la cita, perdón. Si John Wesley fue cambiado y transformado a través de leer el mero prefacio que escribió Lutero de Romanos, ¿cuánto más, mis hermanos, poder tendrá el conocer la epístola misma, el conocer la esencia de esta carta? De verdad, mis hermanos, en los grandes avivamientos que han existido en la historia de la iglesia, en los grandes avivamientos, siempre ha existido un acercamiento a la epístola de los Romanos. Históricamente así lo es. Siempre ha habido un acercamiento a la epístola de Romanos. De hecho, el avivamiento en Inglaterra, precisamente con John Wesley, comenzó con el estudio del libro de Romanos. Jonathan Edwards lo utilizó mucho en el gran avivamiento que tuvo lugar en Nueva Inglaterra. Así lo usó George Whitefield también. Entonces el libro de Romanos tiene un gran impacto. Incluso en el siglo lo vimos en el libro de Evis Carballosa, que tenemos por base de lectura. Y él menciona a Karl Barth, este teólogo alemán suizo, que luchó contra, se le conoce a él como el padre de la neortodoxia. Luchó contra la teología liberal del siglo pasado y antepasado, y todo lo que había hecho la teología liberal, que tocamos un poco en clase lo que la teología liberal es, no sé si recuerdan. Pero fue crucial su comentario al libro de Romanos, precisamente para rebatir y enfrentar esta lucha contra la teología liberal, que atenta contra la inspiración de las Escrituras, contra la deidad de Cristo, contra la justicia imputativa o la justicia que Dios nos da por Cristo Jesús. Lo cual es algo interesante el ver cómo Karl Barth luchó contra todo este mundo a través de esta carta, precisamente el libro de Romanos. Juan Calvino, otro gran reformador, él dijo acerca del libro de Romanos: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Esto lo dice en su comentario de la epístola de los Romanos, que también pueden descargar gratis. Dice Juan Calvino: si tú adquieres un conocimiento profundo de esta carta, tú te estás acercando a los tesoros más preciosos de la palabra de Dios, y yo lo creo así. También Frederick Goddard, otro gran comentarista bíblico, dice, él llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Voy a avanzar un poco más rápido. William Tyndale, otro pre-reformador, una persona que ayudó mucho a la causa de los reformadores, dijo: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, es decir, de nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, así como hay una luz
y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente lo conozca de memoria sin el libro a la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, continúa Tyndale, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable es su sabor. Cuanto más se escudriña a fondo, cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen ahí escondidas. Así que eso es lo que dice uno de los grandes promotores de la traducción de la Biblia en inglés, William Tyndale, y que puedo yo considerar un gran pre-reformador. Así que bueno, quisiera decir más acerca de la carta, por el tiempo no nos alcanza, pero esta carta es increíble. Es la carta del Nuevo Testamento que más cita al Antiguo Testamento, aproximadamente unas 57 veces. No existe carta alguna en el Nuevo Testamento que se relacione tanto con el Antiguo, o que cite más bien tanto al Antiguo, porque obviamente todas las cartas, veíamos en el cuadri pasado un poco de Hebreos, realmente se relacionan con el Antiguo Testamento, pero nada compara el libro de Romanos o la carta a los Romanos con las citas que hace del Antiguo Testamento. Quisiera avanzar. Tenemos algunas consideraciones de la carta. Segundo punto. Romanos, hermanos, no es un tratado para expertos. En esencia, el libro de Romanos es una carta escrita por un pastor, escrita por un apóstol, escrita por un hombre de Dios hacia una iglesia, hacia cristianos, no hacia expertos, no hacia eruditos principalmente. La carta fue escrita para cristianos comunes y corrientes, como yo, como ustedes. Bueno, a lo mejor nada más como yo, no se vayan a enojar. Pero fíjense lo que dice R.C. Sproul. Es tan clara para que un niño, refiriéndose al libro de Romanos, dice, es tan clara para que un niño la comprenda y a la vez es tan profunda para mantener a las grandes mentes estudiándola el resto de sus días. Esto es una gran realidad, mis hermanos. Esto es una carta escrita para creyentes que no contaban con el Nuevo Testamento, que no contaban con los comentarios que nosotros hoy en día tenemos, que no contaban con los seminarios que ahora podemos tener. Sin embargo, esta carta tiene el resumen de la fe cristiana de tal manera, y me uno a la declaración de Sproul, que puede ser entendida aún por un niño, pero puede mantener ocupada la mente de los estudiosos durante toda su existencia. Es decir, es sencilla, pero no por ser sencilla deja de ser profunda. Tiene palabras muy sencillas, muy claras, pero a la vez encierran gran profundidad. Y para nosotros esto es realmente ser un genio al escribir. Una vez un escritor le escribió a un amigo una carta de 16 páginas. Y le escribió diciendo lo siguiente al final. Lo siento, es demasiado larga, pero es que no tuve tiempo suficiente para escribir de una manera breve. ¿A qué le suena esta declaración? Y realmente es la verdad de que si quieres escribir algo con gran contenido y sustancia, es una verdadera obra de arte escribirlo de una manera breve. Realmente tú puedes decir mucho, escribir artículos, ensayos y decir mucho, pero a la vez no decir nada. Realmente el genio del libro de Romanos es que te dice mucho en unas pocas páginas. Porque realmente este es un libro de teología sistemática y vean cuántas páginas tiene. Este es otro libro de teología sistemática y vean cuántas páginas tiene. Y podemos decir que todos los libros de teología sistemática, la mayoría, constan de ese volumen de páginas. Y sin embargo, creo yo que el libro de Romanos aún encierra una profundidad más excelente que todos estos libros. Además que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, lo cual nos debe decir demasiado. Sin embargo, en tan solo 16 capítulos que ahora tenemos en nuestras Biblias, Pablo dice
cosas increíbles y que van a mantener ocupada nuestra mente, no solamente durante este cuatrimestre, sino el resto de tu estudio. De verdad, mis hermanos, yo tengo 8 o más años estudiando el libro de Romanos y de verdad puedo hallar no nuevas verdades, pero por lo menos para mi percepción son nuevas. No entendía muchas cosas. No entendía muchas cosas que ahora veo y digo, puedo comprender aún más y les puedo prometer que en 10 años va a pasar lo mismo en mi corazón y en mi mente. Porque la palabra de Dios es totalmente indescifrable en muchos sentidos hasta que vamos madurando más, vamos conociendo más. Así que, hermanos, de verdad, espero que ustedes tengan un profundo conocimiento de la carta al terminar este cuatrimestre, pero jamás podremos agotar su conocimiento, agotar su profundidad. Ahora decíamos también un segundo aspecto a considerar es que la carta y esta epístola está en un orden relevante porque es importante y su composición algunos la sitúan en el tercer viaje de Pablo, estando precisamente en Grecia, en Corinto, por algunas razones que vamos a mencionar, pero más o menos si pensamos que el apóstol Pablo, como incluso dice también Evis Carballosa, estaba en su tercer viaje, vamos a concluir que Pablo le escribió entre el año 56 y 58 después de Cristo, y la mayoría, como un autor a quien estoy leyendo mucho, que también recomiendo su libro, y lo posteé esto en Facebook, es el comentario al libro de Romanos del autor Douglas J. Moo, o J. Moo. Este es un excelente comentario y él también se adhiere a la fecha de Romanos en el año 57 después de Cristo. Puede variar un año menos o un año más, así que no hay problema en esto en fecharlo porque no afecta en nada nuestro acercamiento al libro en un sentido. Nada más nos ayuda a situarla en su momento histórico. Ahora la carta, estas diapositivas que ahora ven, quiero ser honesto, estas diapositivas se me hicieron muy buenas y estas diapositivas las usa el doctor Miguel Núñez en el Instituto de Integridad y Sabiduría. Y fíjense lo que dice, es la obra maestra del apóstol Pablo, el Magnus Opus del apóstol Pablo, es su obra maestra del apóstol Pablo. Su propósito doctrinal es precisamente presentar al hombre como pecador, pero reconciliado con el Señor a través del Evangelio, y cita, yo creo, el texto clave de toda la carta, y es precisamente Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es en esencia lo que es el resumen de la carta. Su origen, decíamos, que pudiera haber estado Pablo en Corinto, es el consenso de teólogos o de comentaristas bíblicos piensan que estuvo en Corinto, que es de alguna manera parte de Grecia. Entonces algunos también sitúan que esto sucedió en su tercer viaje misionero. Fíjense, ya el evangelio había sido predicado por unos 25 años. Pablo ya había tenido después de escribir esta carta, unos 25 años en el ministerio. Así que Pablo en este sentido era una persona madura, era una persona que había no solamente leído mucho, aprendido mucho, sino que había vivido demasiadas cosas con la iglesia cristiana. Ustedes recordarán que Pablo no era querido en un inicio por las iglesias, ya que se asociaba aún con el asesino que era antes de Cristo. Así que las iglesias tuvieron que poco a poco aceptarlo como un hombre de Dios. Él pasó 8 años, alrededor de 8 o 7 años, lejos de las iglesias para estudiar. Precisamente para que Dios la hablara y la ayudara a través del Antiguo Testamento a ver la claridad del Evangelio. Hermanos, 7 u 8 años para estudiar. Mis hermanos, en este instituto no estarás más de 4 años. Así que tenemos mucho que estudiar. Si lo hizo el apóstol Pablo, que era un hombre no solamente capaz, sino que era un hombre inspirado por Dios. Sin embargo, tuvo que haber estudiado aproximadamente 8 años. Entonces, hermanos, ¿quiénes nos creemos nosotros para decir que con un año es suficiente? Hermanos, toda la vida necesitaremos estar familiarizándonos con las escrituras, con la palabra preciosa y profunda del Señor. Así que algunos piensan que también Febe
es una parte esencial para comprender y analizar y abrazar la idea de que Pablo escribió esto en Corinto, porque Febe era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y esta iglesia y este lugar era un lugar muy muy cercano a Corinto. Entonces dicen, bueno, si Febe llevó la carta, entonces vivía muy cerca de Corinto, entonces Corinto pudo haber sido el lugar donde se escribió. Y obviamente también Gallo y Erastos, convertidos en Corinto, eran personas asociadas con romanos. Entonces también dicen, bueno, también pudo ser esto una razón para creer que estaba en Corinto. Es meramente para tener un contexto histórico. Ahora, les decía, no es esencial para entender el libro general de Romanos, pero sí para estar familiarizados con el contexto histórico. Ya dijimos que la fecha pudiera haber sido en el año 56 al 58. Aquí Miguel Núñez lo dice que el 59. Pero bueno, en esencia la mayoría concuerda que fue en el 57 después de Cristo. Su trasfondo histórico. Bueno, ustedes saben que Roma, o la mayoría sabe que Roma fue la capital del Imperio Romano hasta que obviamente cayó. Fue fundada en el 753 a.C. Su población es más de 1 millón de habitantes, en su mayoría esclavos. Muchos judíos vivían ahí y algunos dicen que en ese tiempo había 12 sinagogas. Entonces, eso es simplemente para entender el impacto que esta carta tendría en el Imperio Romano. Ahora, la iglesia... El fundador de alguna manera es incierto, no tenemos un consenso para decir quién la fundó. Algunos dicen que fue Pedro, sin embargo no hay una evidencia específica, no tenemos, incluso mismo Pablo no habla de Pedro en la misma carta y pudiéramos decir que Pablo conocía muy bien a Pedro. De hecho en Gálatas 2 o 3, no recuerdo el capítulo, pero incluso Pablo tuvo que enfrentar a Pedro por su actitud. Sin embargo, en esta carta ni siquiera lo menciona. En esta carta ni siquiera hace mención del fundador, que algunos dicen que es Pedro. Sin embargo, no hay una evidencia consistente que tengamos históricamente. Entonces, no podemos decir que Pedro fue su fundador. Algunos católicos dicen que sí, y algunos incluso del ala cristiana también, pero no tenemos evidencia histórica. Pablo, no hay evidencia, es más, Pablo no se acerca como una iglesia a la que haya incluso fundado. Es más, él dice que él le da temor, él no es una costumbre de edificar sobre el fundamento que otra persona haya edificado, es decir, sobre la fundación de la iglesia con otro hombre. Pablo dice, realmente yo no quiero ser así, yo no quiero edificar sobre el fundamento de otro. Entonces Pablo mismo se deslinda incluso de la fundación de esta iglesia. Algunos, y la mayoría, y yo estoy de acuerdo con ellos, es que la iglesia surge de lo que sucede en el capítulo 2 de Hechos, donde vemos que los cristianos son realmente bendecidos con la señal del bautismo en el Espíritu Santo y todos hablan en lenguas distintas. Ahora, estas lenguas, hermanos, quiero que entiendan que eran lenguas que eran entendibles, eran lenguas que se podían comprender, eran lenguas que podían hallar coherencia y sentido, no como el movimiento actual de lenguas donde no hay una coherencia en las lenguas, donde son balbuceos. No creo que eso sea el don del Espíritu Santo. Creo yo que, hermanos, sí tienen este don cuando hablan otras lenguas, que no realmente son lenguas que se puedan entender. Y estas lenguas en Hechos 2 dice que hablaban de las maravillas del Señor. Y fíjense lo que dice Hechos 2:10. De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Entonces, realmente aquí había judíos en Hechos 2 donde hablaban en idiomas las grandes maravillas de Dios. Se sorprendieron, dijeron, wow, estas personas parecen estar borrachas en Hechos 2 porque están hablando en diferentes idiomas y les entendemos lo que dicen. Entonces esto fue un impacto para las personas viajeras en ese tiempo y Dios lo planeó soberanamente. Y estas personas lo escucharon y muy probablemente regresaron a Roma y llevaron esa fe que habían conocido de los apóstoles. Muy probablemente escucharon todo el sermón del apóstol Pablo y quizá del apóstol Pedro, y quizá tuvieron un acercamiento con él y con la iglesia en ese tiempo recién fundada. Entonces muy probablemente de ahí surgió la iglesia en Roma. Esa es la teoría que incluso el mismo Evis Carballosa adopta. Tercer punto para el día de hoy, el autor. Obviamente el autor, como él mismo lo reconoce, es Pablo. Pablo, la palabra Pablo significa pequeño.
Pablo es el autor de esta carta. Él empieza precisamente diciendo: yo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Él se identifica como el autor de la carta, aunque vamos a ver que quien la escribió fue uno de sus ayudantes. Él usaba el dictado. Cuando escribía una carta, alguna la hizo con su puño y letra, pero Pablo realmente fue dictando esta carta a uno de sus manos derechas, digamos, para escribirla, pero el autor fue él. Era algo muy común en tiempos pasados que alguien dictara las palabras a otro. Quizá pueden ser por diferentes circunstancias, quizá por el cansancio, quizá por alguna incapacidad física, no sabemos yo, o meramente por comodidad, pero realmente el apóstol Pablo escribió o dictó esta carta. Pablo, antes se llamaba Saulo, lo podemos ver en Hechos 13:9, de la descendencia. Esto puedes ver todo su currículum de una manera más a fondo en Filipenses 3, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ciudadanía: Pablo era romano, quizá por derecho o por compra. Obviamente era hebreo, era israelita, tenía una educación bastante buena a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros del antiguo cercano oriente, en la religión precisamente hebrea. Entonces él estudió bajo los pies de Gamaliel, y muy probablemente Saulo, algunos han dicho que los estudios de Saulo se comparan o se equiparan hoy en día a 2 PhD, es decir, a 2 doctorados. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona con credenciales bastante pesadas, realmente. Hablaba algunos idiomas, por ejemplo, hablaba el hebreo, obviamente por su religión. Hablaba el latín, precisamente porque era ciudadano romano. Hablaba también el arameo, porque era realmente el idioma que se hablaba en ese tiempo, pero también hablaba y escribía de una manera excelente el griego. De hecho, las cartas que él escribe las escribe en este idioma, que era como el inglés hoy, el inglés americano, que puedes escribir una carta y muy probablemente la van a entender tanto en Estados Unidos, en México, en China o en cualquier país que tú la lleves, porque el inglés americano es de alguna manera el idioma universal. Así lo era en ese tiempo el griego koiné, no el griego clásico, sino el griego koiné, el griego popular. Entonces, Pablo escribe en griego, entonces por lo menos había 4 idiomas, tenía estas credenciales de que era un maestro de la ley, era una persona que conocía muy bien las escrituras, de tal manera que eso lo capacitaba para enfrentarse incluso a todos los maestros de las sinagogas en un tiempo determinado, porque era una persona diestra en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento. Él nació en Tarso de Cilicia. Pablo se convierte, algunos lo datan en el 33 al 34 después de Cristo, y este hecho o este acontecimiento se halla en Hechos 9. Él iba para Damasco a pedir cartas para perseguir a los cristianos, y de repente vio una luz y se queda enceguecido, y él dice: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En Hechos 9 vemos esta gloriosa conversión del asesino que llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Es algo increíble cómo Dios usa personas que el mundo cree incapaces, que ve como las últimas para ser llamadas al ministerio del Señor, y Dios las cambia, las llama, las capacita y se glorifica a través de sus vidas. Hermanos, de verdad, no sé cuál es tu pasado, no sé cuál sea tu trasfondo, hermano, pero no hay para Dios nada imposible que no pueda cambiarte y usarte para mostrar su gloria. Pablo es una excelente ejemplificación del poder salvador de Dios que vemos de alguna manera descrito excelentemente en Romanos. Pablo se considera como siervo. La palabra siervo, algunos la pueden traducir como trabajador, pero en el griego es la palabra doulos. Es alguien que realmente podemos decir es un esclavo. La palabra siervo traducida al castellano en nuestras Biblias no tiene el impacto que tiene la palabra en griego, que es doulos. Es un esclavo. Es alguien que ha renunciado a sus derechos. Es alguien que ha renunciado de alguna manera a su vida para entregarla a un amo. Y Pablo, antes de apóstol, se identifica como esclavo. Hermanos, sin embargo, hoy en día, en nuestro presente año, en nuestro presente siglo, todos luchamos por llamarnos apóstoles.
cuando los apóstoles luchaban por llamarse esclavos. Mis hermanos, los títulos, de verdad, hermanos, son nada. Somos primeramente esclavos de Cristo e hijos de Dios. Somos hijos, pero también somos esclavos por amor. Y también el apóstol Pablo se identifica precisamente como apóstol, pero el sentido de la palabra apóstol, por eso les decía que era muy importante comprender las escrituras de una manera gramatical, porque el apóstol, la palabra apóstol en este tiempo es como, wow, eres un apóstol, eres una persona increíble que mereces mi respeto. En aquel tiempo un apóstol simplemente era una persona enviada a dar un mensaje, a establecer una iglesia, a establecer la doctrina del Señor, y era la persona más humilde. Hoy en cambio vemos a los apóstoles en yates, vemos a los apóstoles en grandes lujos, con grandes carros, con gran fama y grandes ofrendas. Mis hermanos, no hay nada más alejado al apostolado del Nuevo Testamento que el apostolado moderno. De verdad, hermanos, de verdad no sé. Es más, yo pongo mucho en duda que haya aún apóstoles como en el Nuevo Testamento, porque obviamente no han tenido precisamente este encuentro con Jesucristo como lo tuvieron los primeros apóstoles y lo tuvo el mismo apóstol Pablo. Dice Jerónimo: una de las ironías más sobresalientes de la historia es la indiferencia total de los rangos y títulos que en los juicios finales de los hombres pronuncian unos de otros. La conclusión final que sacan los hombres muestra que a la historia no le importa ni un comino, ni la categoría, ni el título que haya tenido el hombre, ni el cargo que haya ocupado, sino la calidad de sus hechos y el carácter de su mente y corazón. Totalmente de acuerdo, Jerónimo. Excelente comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Por último, hermanos. No, este es mi WhatsApp. Este no es. Por último, propósito, la justificación por la fe, tanto para judíos como gentiles. Este es el corazón del libro de Romanos. Mis hermanos, se me ha terminado el tiempo. Para mí ha sido un gozo estar con ustedes. Comentarios y dudas, por favor, háganmelas saber en este medio, en los comentarios de este video. Pueden verlo una y otra vez toda la semana para de alguna manera tener una claridad más de lo que he dicho y de lo que hemos leído. Por favor, trabajen en su próximo capítulo y en el grupo comentamos qué día les acomoda para tener nuestra siguiente clase. Esta semana quisiera tener una charla con ustedes para hablar precisamente de esta introducción y de las dudas o comentarios que quisieran hacer. Así que me gustaría que en el grupo pusieran qué día se les acomoda perfectamente, ¿vale? Gracias por su atención. Les amo en Cristo y para mí ha sido un gozo estar otra vez con ustedes. Hasta pronto y les mando saludos a todos. Que estén bien.